La Voz de América presenta. Último adiós a la reina Isabel II, solemne funeral de Estado a la monarca más longeva del Reino Unido. Comienza la semana cumbre de la Asamblea General de Naciones Unidas, cobertura en equipo de La Voz de América desde Nueva York. Además, el presidente Joe Biden asegura que la pandemia de COVID-19 llegó a su fin en Estados Unidos, aunque la OMS dice que aún no termina. Y tras su paso por Puerto Rico, el huracán Fiona toca a República Dominicana. Bienvenidos al Mundo al Día. Desde Washington les saluda Jorge Agobián y en esta edición les ofrecemos cobertura en equipo. Desde Londres están nuestras compañeras en el funeral de la reina Isabel II y desde Nueva York ya nuestro equipo está listo y allí lo ven para cubrir la Asamblea General de Naciones Unidas. Empezamos en Londres con nuestra enviada especial Celia Mendoza, quien junto a Carolina Valladares acompañaron a miles de personas en este funeral de Estado que hoy tuvo lugar en la capital de Reino Unido. Celia, adelante, cuéntanos. Así es, Jorge, momentos históricos, pero también de mucha emoción vivieron los británicos durante esta jornada, cuando vieron dos procesiones a los miembros de la familia real y también tradiciones que quedaron marcadas. Algunas siguen y otras se están implementando. El Reino Unido conmemoró con actos fúnebres muy solemnes el legado de su monarca más longeva, la reina Isabel II. Desde tempranas horas de la mañana, una campana sonó en Londres 96 veces por cada año de la vida de la reina. 142 marineros de la Armada Real usaron cuerdas para tirar el carro de armas que llevaba a su ataúd, cubierto con el estandarte real y con la corona del Estado Imperial, que brillaba con casi 3.000 diamantes. Adentro de la iglesia, alrededor de 2.000 personas, desde líderes mundiales hasta trabajadores de la salud, recordaron a la reina Isabel II y lamentaron su fallecimiento. Afuera, miles de asistentes observaron pasar el féretro y fueron testigos de un evento histórico. Bueno, muy emocionante, me sentí muy emotiva, muy triste porque, bueno, ya no la vamos a ver más a la reina Isabel, que fue una mujer muy importante para este país y que le aportó mucho dinero también al país. Ciertamente estoy impresionado con los eventos de hoy, la conmemoración de la muerte de la reina, la importancia de ella para mucha gente y aprecio todas las cosas que ha hecho. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rindió homenaje a la reina Isabel II al firmar el libro de condolencias en Londres. Decente, honorable y siempre sobre servicio. Y nuestros corazones están con la familia real, el rey Carlos y toda la familia. Es una pérdida que deja un agujero gigante. Mientras miles de personas acudieron al centro de Londres para despedir a la monarca y presenciar un momento histórico. El lunes fue declarado feriado público en honor a la reina Isabel II, fallecida el 8 de septiembre. Y con el entierro ahora de la reina Isabel II, inicia la expectativa de cuándo será la coronación del rey Carlos III. Esto podría tomar algunos meses. Se habla de la posibilidad de que podría ser para junio del próximo año. Jorge. Gracias, Celia. Y ahora saludamos a Carolina Valladares, quien también está en Londres y registró cómo cientos de personas acamparon toda la noche para no perder detalle de este evento histórico. Allí la vemos en pantalla. Carolina, bienvenida. Tú pasaste la noche con ellos allí en las calles. ¿Cómo fue esa espera? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge. Pues fue una espera realmente larga y bastante fría. Hasta 8 grados se alcanzaron en la noche de ayer, pero se vieron muchos ejemplos de solidaridad de personas compartiendo comida, bebida, enseres, historias y narraciones que los van a unir para siempre. Pero también vimos a la policía preocupándose por las personas que acampaban allá y muchas personas voluntarios repartiendo sándwiches, comida. Pero si una cosa todos tenían en común es la sensación de estar participando de un hecho histórico. Y me dijeron muchos, si la reina Isabel II se vio durante 70 años, qué menos que esperar unas cuantas horas para rendirle tributo. Más de 24 horas en la intemperie, en plena vía pública y bajo un frío intenso. 142 marineros de la Armada Real usaron cuerdas para tirar el carro de armas que llevaba a su ataúd, cubierto con el estandarte real y con la corona del Estado Imperial, que brillaba con casi 3.000 diamantes. Adentro de la iglesia, alrededor de 2.000 personas, desde líderes mundiales hasta trabajadores de la salud, recordaron a la reina Isabel II y lamentaron su fallecimiento. Afuera, miles de asistentes observaron pasar el féretro y fueron testigos de un evento histórico.
Cientos acamparon en las calles de Londres para despedirse de la reina Isabel II al ser trasladada al castillo de Windsor para su sepultura. Tengo mucho respeto por ella, por lo que ha logrado y lo que ha hecho. Mi madre y la madre de mi amiga ambas estuvieron en la coronación hace tantos años y mi madre murió el año pasado, así que sentí que era muy apropiado para mí ir a su funeral porque yo sé que es lo que mi madre hubiera querido hacer ella misma. Por eso he venido aquí hoy. Filas de carpas en las calles, algunos llevaron sillas reclinables y hasta equipos electrónicos para distraerse. Otros sin muchas comodidades, tan solo un saco de dormir. Así era el campamento masivo en Whitehall. Simplemente te aguantas. Todo lo que diré es que unas pocas horas de frío no son nada comparado con 70 años de servicio que nos mostró. Todos podemos aguantar eso. Una vigilia que estuvo fuertemente custodiada por agentes policiales. Personas de todas las edades, de diversas comunidades, compartieron durante horas esta espera prolongada para poder ubicarse en primera fila ante el paso de la reina fallecida, despidiéndose de quien fuera soberana del Reino Unido por más de 70 años. Y Jorge, decirte que algunos ya piensan en volver el próximo año y hacer otra vez otra cola para asistir a la coronación del rey Carlos III. Gracias, Carolina y Celia, por esta extraordinaria cobertura desde Londres. Feliz viaje de regreso. Bien, y ahora sí vamos hasta Nueva York, donde nuestro equipo ya está listo para cubrir la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí se encuentra Yasmín López, quien a partir de este momento toma las riendas de esta cobertura. Bienvenida, Yasmín, adelante. Gracias, Jorge. Televidentes, les envío un saludo desde Nueva York y les cuento que este lunes comenzó la semana de alto nivel en la Asamblea General de Naciones Unidas, que en su versión número 77 no solamente contará con la participación de unas 193 delegaciones, sino que también abordará varios temas que le impactan a todo el planeta. La educación es uno de esos temas y de hecho tuvo su propio foro, pero que sea Jacopo Luzzi, mi compañero, quien se encuentra en otra parte de la sede de Naciones Unidas, quien nos cuente cuáles fueron las conclusiones de este foro que terminó hoy y que de todas maneras tiene varios temas por abordar. Como ellos lo dicen, transformar la educación es su punto central. Jacopo, te escuchamos. Yasmín, te cuento que ha sido un día verdaderamente largo donde expertos, diplomáticos y representantes de gobiernos pudieron subrayar la importancia de la educación, sobre todo después de 2 años de pandemia que hizo aún más difícil para los niños acceder a una buena educación. Sobre todo, como dijo el secretario Antonio Guterres, la educación genera divisiones entre los ricos, dijo, que tienen acceso a los mejores recursos, mientras los pobres enfrentan solo obstáculos para cambiar sus vidas. La ONU, de hecho, se empeña en hacer más para que esto no ocurra más. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, convocó una conferencia sobre la transformación de la educación para alentar a los gobiernos, el sector privado e instituciones financieras internacionales a movilizar más recursos para entrenar mejor a los profesores, actualizar los currículos y adaptarlos a los rápidos cambios del mundo. Education is in a deep crisis. La educación está en una profunda crisis. En lugar de ser facilitadora, la educación se está convirtiendo rápidamente en un gran divisor. Alrededor del 70% de los niños de 10 años en los países más pobres no pueden leer un texto básico, o están fuera de la escuela o en la escuela, pero apenas aprenden algo. Guterres, al igual que la Premio Nobel de Paz Malala Yousafzai, pidieron el fin de las restricciones del gobierno talibán al acceso a la educación secundaria a las mujeres. También convocaron a los países a promover espacios amables y seguros para los estudiantes.
Eliminar el sesgo de género del plan de estudios, mejorar el contenido y hacer que las escuelas sean seguras y libres de armas. En el marco de los eventos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario de Estado Anthony Blinken destacó el papel de la prensa libre en la contribución de los objetivos de la Asamblea. Los temas que estamos destacando, desde la inseguridad alimentaria hasta el clima y la salud mundial. No podríamos hacerlo sin la información, la iluminación que la libertad de expresión y la libertad de prensa aportan a estos y otros desafíos en todo el mundo. Entre los temas que abordará el presidente Biden en la Asamblea de Naciones Unidas están también iniciativas de seguridad global y recursos para infraestructuras en países en desarrollo. Lo que van a ver del presidente es un enfoque para demostrar el grado en que el liderazgo de los Estados Unidos en el escenario mundial está de regreso y revitalizado. Este martes se iniciarán los discursos con varios países de América Latina, Yasmín, entre los que se encuentran Brasil, Honduras, Paraguay y Colombia. Así es, Jacopo, y en esta 77ª Asamblea General de Naciones Unidas, dos de los discursos más esperados son el del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Nuestro compañero Anthony Belchi nos preparó un informe contándonos cuáles son las claves que usted y yo debemos saber para comprender lo que sucede en esta Asamblea General. El debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas reúne a altos mandos y jefes de Estado de todo el mundo. El objetivo es abordar y discutir los asuntos de alcance internacional que preocupan a los gobiernos y a la población en general. Esta nueva sesión cuenta con un nuevo presidente, es el húngaro Csaba Kőrösi, y ha desempeñado varias funciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país, entre ellas la de director de Sostenibilidad Medioambiental en la oficina del presidente de Hungría. En esta importante cumbre de altos mandatarios se abordarán principalmente dos temas: la educación y el medio ambiente. En cuanto a la educación, se pretende llamar la atención del público mundial, los jóvenes, los profesores, la sociedad civil y otros, para apoyar la transformación de la educación en todos los puntos del planeta, con escuelas inclusivas, equitativas, planes de financiación y transformación digital, entre otras cosas. Sobre la cuestión de medio ambiente, el objetivo es sentar las bases de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, especialmente para combatir los efectos negativos del cambio climático y del calentamiento global. El discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es uno de los más esperados porque, además de medio ambiente, es muy probable que hable de la situación de la guerra en Ucrania y las consecuencias económicas en todo el mundo. También se espera el discurso de los mandatarios latinoamericanos para abordar temas como la corrupción, la inseguridad y los problemas de narcotráfico que aún afectan a muchos países. Por primera vez hablará el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Lo hará en persona y hay mucha expectación por las propuestas que presentará, ya que es el primer mandatario de izquierdas en la historia de ese país. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Bien, pues nosotros seguiremos en esta transmisión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, y cuando regresemos espere la expectativa que hay en torno al discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, mañana en la Asamblea General. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado, sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día,
desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya se encuentra en Nueva York. Aquí se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y también con la comunidad colombiana, que es una de las más grandes en esta ciudad. Pero su gran aparición será mañana, cuando emita su primer discurso ante el plenario. Vamos ahora con Ángela González. Ángela, ¿qué podemos esperar de esta intervención? Bueno, Yasmín, pues ha generado bastante expectativa esta intervención por ser la primera vez justamente que el presidente Petro pues aparece aquí ante la ONU en las Naciones Unidas. Él de hecho ya se anticipó a su viaje, llegó el domingo y pues ha tenido ya varias intervenciones junto con la comunidad de Queens. Además había también mucha expectativa debido a su estado de salud, pues le habían recomendado no participar en discursos ni tampoco cambios de temperatura. Sin embargo, ya ha hecho varios eventos y discursos. En su primera visita oficial y casi de inmediato a su llegada a la ciudad de Nueva York, el mandatario colombiano Gustavo Petro se reunió brevemente con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Le expresé el fracaso absoluto que ha tenido la mal llamada política de guerra contra las drogas, un balance nefasto, tanto para América Latina, 1 millón de muertos, como para la América del Norte. Hoy 70.000 muertos por sobredosis. Y recalcó la necesidad de proteger el medio ambiente para conducir a Colombia hacia la paz. Me llama la atención el que ya se esté vinculando el tema de la revitalización de la selva amazónica a las tareas de la paz. Me parece que ese es un punto clave que nunca fue tomado en cuenta y que podría, si se analiza a profundidad, ser el elemento que podría conducir a Colombia hacia una paz integral. Kew Gardens, Queens, fue el punto de encuentro con miembros de la comunidad colombiana en Nueva York. En su segundo día, el mandatario presidió la mesa redonda de la segunda sesión de la Cumbre de Educación de la ONU, cuyo objetivo es transformar los currículos educativos para 2025 e incluir, entre otras cosas, el cambio climático como materia de estudios. Para ello tendremos que multiplicar las oportunidades, lograr que el joven que hoy ve en una organización criminal un alivio para el hambre y la soledad pueda imaginar un futuro distinto. Acto seguido se reunió con miembros de la Cámara de Comercio estadounidense, el Grupo Eurasia y Link Up Global. Yasmini, todavía no se sabe si se reunirá, pues esto no se conoce de manera oficial, si se reunirá con el presidente Joe Biden. Sin embargo, lo que sí se sabe es que en las últimas horas ha sostenido una reunión con Kerry, que es justamente el enviado especial de Estados Unidos para asuntos de cambio climático. Te agradezco, Ángela, y vuelvo con Jorge en estudio, pero como dato extra les cuento que mañana es cuando comienzan las intervenciones de los dignatarios y se espera que unos 40 presidentes de todo el mundo emitan sus discursos. Jorge. Yasmín, les espera una semana intensa de diplomacia en Nueva York. Era Yasmín López, nuestra presentadora, junto a todo el equipo de La Voz de América desde Naciones Unidas. Y si usted quiere seguir la cobertura de La Voz de América, pues puede ingresar a La Voz de América, vozdeamerica.com, o escanear ese código QR que está viendo en pantalla. Así se conecta inmediatamente con nuestro contenido minuto a minuto.
Bien, y cambiamos de noticias porque el presidente Joe Biden aseguró que la pandemia por COVID-19 ya llegó a su fin, al menos en Estados Unidos, una posición que está contrastando con recientes declaraciones de la Organización Mundial de la Salud. Laura Sepúlveda nos dice a qué se debe. La pandemia ha terminado. Todavía tenemos problemas con COVID, todavía estamos trabajando mucho en eso, pero la pandemia terminó. Así lo aseguró el presidente estadounidense Joe Biden durante una entrevista a CBS 60 Minutes, días después de que el director de la Organización Mundial de la Salud expresara optimismo sobre el fin de la pandemia, pero sin ser tan categórico. Nunca hemos estado en una mejor posición para poner fin a la pandemia. Todavía no hemos llegado, pero el final está a la vista. Estamos en una posición ganadora, pero ahora es el peor momento para dejar de correr. Ahora es el momento de correr más duro y asegurarnos de cruzar la línea y cosechar las recompensas de todo nuestro arduo trabajo. Biden se pronunció sobre la duración de la pandemia al referirse a la economía estadounidense y específicamente sobre la tasa inflacionaria más alta en 40 años. El presidente aseguró que será más fácil controlar la inflación si la pandemia está controlada. La curva de nuevos contagios sigue bajando en Estados Unidos, con poco más de 62,000 nuevos casos en la más reciente jornada. Se estima que el 68% de los estadounidenses se encuentran inmunizados ante el virus, que ha causado al menos 1 millón de decesos en Estados Unidos y más de 6,5 millones de muertes en el planeta. Laura Sepúlveda, Voz de América. Bien, y usted quédese con nosotros porque más adelante el huracán Fiona toca República Dominicana tras causar apagón y desastre en Puerto Rico. Ya venimos con eso. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1.000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Fiona tocó tierra en República Dominicana este lunes, un día después de dejar sin electricidad a Puerto Rico y causar daños que el propio gobernador describió como catastróficos. Muchas personas también se quedaron sin servicio de agua. Fiona es el tercer huracán que se forma este mes de septiembre y la Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos predice que esta temporada de huracanes tendrá a ser más activa de lo normal. Bien, y sin hogar y a la espera de una respuesta gubernamental. Así se encuentran numerosas familias hondureñas debido a una falla geológica que destruyó viviendas en una zona de Tegucigalpa que ha sido ya declarada como inhabitable. El informe lo tiene Óscar Ortiz. Mira.
Alrededor de 1.000 personas deberán hospedarse en 15 albergues ante la inestabilidad que sufren 170 viviendas inhabitables como consecuencia de una serie de derrumbes en colonias en Tegucigalpa, capital de Honduras, provocadas por una falla geológica. La falla física afectó a las colonias Guillén y Santa Rosa, así como otras aledañas, por lo que fue necesario suspender el servicio eléctrico y agua potable. En el lugar solo quedan los escombros de casas totalmente demolidas. Buscar la manera de dónde irse a reubicarse, ¿verdad? Y tal vez ahí con la ayuda de, no sé si del encargado del gobierno o alguna institución para que podamos salir de este embrollo que estamos metidos. Evacuaciones preventivas evitaron decesos. Ahora los afectados solicitan ayuda para ser reubicados porque no pueden regresar a sus hogares. Hoy es un momento duro para nosotros. Mi esposa la tengo en una cuñada, mis hijos, aquí todo el mundo se ha criado y hoy, mire, en el abandono. Estamos en el abandono, hermano. Las autoridades hondureñas aún no inician un plan de ayuda a mediano o largo plazo. Entre tanto, el gobierno de Taiwán anunció la donación de $100,000 para apoyar a las familias afectadas. Estamos hablando que aproximadamente son más de 400 personas las afectadas aquí en la colonia Guillén, en Tegucigalpa, Honduras. La situación hoy en día sigue preocupando porque no tienen un lugar a donde ir. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Quédese con nosotros porque en breve volvemos a Nueva York con la agenda de la semana en Naciones Unidas. Eso es en tan solo minutos. No se vaya. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Gracias por seguir con nosotros. Esto es El Mundo al Día y volvemos hasta Nueva York. Allí la ven, está nuestra presentadora de este programa, Yasmín López, y está en Naciones Unidas con todo el equipo de La Voz de América cubriendo esta Asamblea General de Naciones Unidas. Yasmín, cuéntanos, ¿qué se espera para este martes? Este martes lo que principalmente vamos a esperar son los discursos ya de los presidentes, cancilleres o representantes de cada país, entre ellos una gran cantidad de países latinoamericanos. Ustedes lo pueden ver en pantalla en este momento. Y bueno, no me queda nada más que agradecerles a ustedes por estar con nosotros, por conectarse en esta transmisión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas. Nos vemos mañana, Jorge. Así es, Yasmín, gracias a ti y a todo el equipo que está desde Naciones Unidas. Usted ya sabe, puede seguir esta transmisión y toda nuestra cobertura en nuestras plataformas digitales y en nuestro sitio en internet vozdeamerica.com. Y así llegamos al final de este programa y lo vamos a hacer despidiéndonos con las imágenes de la cobertura del funeral de Estado de la reina Isabel desde Reino Unido. Les informó Jorge Agobián.